bendición del Señor sea contigo y los tuyos. Damos gracias a Dios porque te puedes unir a nosotros para compartir la palabra de Dios. Así que recibe un saludo y la bendición de Dios para ti. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando del Evangelio de Marcos. Y le estoy invitando a ir allí a la palabra de Dios, Marcos, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 11 al 13. Y dice la palabra de Dios en Marcos 8, del 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pides señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por este tiempo y por este momento. Y te pedimos que tu palabra bendiga nuestras vidas, Señor, y edifique nuestros corazones, Padre, y nos haga ver el peligro que entraña a Dios el asunto de la incredulidad. Gracias, Padre. Tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título Al que debes creer. El escritor y filósofo francés Voltaire, perdonen mi francés, dijo lo siguiente: aunque un milagro se hiciera en la plaza pública ante 1 millar de testigos con sus 5 sentidos bien despiertos, yo preferiría desconfiar de mis sentidos antes que admitir un milagro. Aquí vemos, hermano, la incredulidad en todo su esplendor. Por lo menos Voltaire tuvo la decencia de ser sincero. Cuando vemos la vida de Jesús, nosotros vamos a descubrir momentos de su ministerio terrenal que le causaron dolor. La muerte de Lázaro fue un gran dolor para Jesús. La oración allí en Getsemaní previo a su detención y todo lo que vendría luego, su llanto por Jerusalén, fue un momento de dolor y angustia para Jesús. Pero hubo otros momentos también que le causaron gran tristeza a Jesús, y la mayoría de esos otros momentos están asociados con la incredulidad deliberada de las personas a las cuales él vino a ministrar. Mire, por ejemplo, en este mismo evangelio, en el capítulo 3, versículo 5, cuando Jesús sana al hombre que tenía la mano seca, la Biblia dice que él se entristeció al ver la incredulidad de los líderes religiosos. Marcos 6:6, la Biblia dice que Jesús va a ministrar allá a su pueblo, a Nazaret, y no pudo hacer ningún milagro, y dice la Escritura que él estaba asombrado de la incredulidad de las personas de su pueblo. Yo sé que aparte del asombro, Jesús tiene que haberse sentido inmensamente triste. Y en este pasaje que acabamos de leer, también dice la Escritura que Jesús gimió en su espíritu, se entristeció por la incredulidad de estos líderes religiosos. Mire, hermano, puede ser que en determinado momento de la vida un creyente luche con dudas o decisiones o aspectos de la voluntad de Dios que no comprende a cabalidad. Todos pasamos por ahí, y mientras estemos sobre la faz de la tierra, en algún momento podemos tener nuestras luchas. Pero aún así, ese creyente que está aferrado a Jesús puede decir como Pedro: no importa la situación en que esté, en tu palabra echaré la red. Pero ese no es el caso de lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos algo que muchos manifiestan en su vida, y es que creen que Jesús les debe algo, o le tiene que demostrar algo, o tiene que darle algún tipo de evidencia única, no para que ellos ya simplemente crean, sino para ellos dignarse a tomarle en serio. Este tipo de personas son incrédulos deliberados. Y yo lo que voy a hacer es tomar esta historia en esta mañana para darte algunos elementos de lo peligroso que puede ser asumir actitudes de incredulidad deliberada con Jesús, sea por la razón que sea o por la situación que sea. La incredulidad, hermano, nunca nos ayuda y siempre entorpece el mover de Dios en nuestra vida.
Así que veamos esos peligros. El primer peligro de la incredulidad deliberada es que puedes tentar a Jesús. Dice la primera parte del pasaje que acabamos de leer en el versículo 11: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que vimos el domingo pasado, Jesús, dice la Escritura, cruza la otra orilla. Y cuando llega, sorpresa, allí están los fariseos listos para contender con Jesús. Si habían sido informados del milagro de los panes, la Biblia no lo dice y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la fama de Jesús se va extendiendo más y más a causa de las enseñanzas de él y de los milagros que hacía. Y lógicamente hay demasiada gente siguiendo a Jesús y eso comienza a poner un poco nervioso y celoso a este grupo de gente religiosa que hasta ese momento habían mantenido en un puño tradicional a las personas, diciendo que representaban a Dios, pero la gente no veía a Dios por ningún lugar. Súmele a eso que ya Jesús ha tenido sus encuentros personales con estas personas, donde ha rebatido, corregido y rechazado varias de las tradiciones impuestas por los fariseos y saduceos. Así que las cosas están bastante complicadas y la incredulidad no es algo que se va a dar por vencida fácilmente. La Escritura declara que ellos estaban allí y dice cuál fue la intención de la pregunta o de la petición que le hicieron a Jesús. Dice la Escritura que para tentarle, en otras palabras, para probarle, para hallarle en algún tipo de falla y así poderlo descalificar ante el pueblo. En esta primera parte, sobre tentar a Jesús, que es lo mismo que tentar a Dios, quiero mostrarte dos cosas que te puede provocar la incredulidad deliberada dentro del peligro de tentar a Jesús. En primer lugar, te puedes convertir en una persona contenciosa. Mire, hay personas que por razones personales, emocionales, morales, no quieren saber de la religión cristiana. Y básicamente la religión cristiana, como muchos la llaman, es un rechazo deliberado de la persona de Jesús y de sus enseñanzas. Sus enseñanzas, sobre todo en cuanto a lo moral, estoy hablando de la moral cristiana, pueden ser consideradas por un obstáculo para muchos, para que ellos crean, porque sencillamente las personas no quieren adherirse al sistema moral cristiano o al sistema moral dado por Jesús. Dentro de las iglesias, más propiamente hablando, las personas pueden tener una experiencia de vida negativa, o que la han vivido dentro de la iglesia, o que la han traído desde del mundo hacia la iglesia, porque han conocido a Jesús. Y esa experiencia negativa que aún no ha sido rendida o no ha sido tratada a los pies de Cristo, hace que muchos duden de Jesús, de Dios y de sus atributos. Estos dos elementos pueden hacer que las personas se conviertan en contenciosos constantes, para usar un apellido para este asunto de ser contencioso. Y la contienda, básicamente la tendencia a la hostilidad verbal o de otra forma, provocada por cosas que todavía no queremos rendir a Jesús. Las contiendas forman parte, dice la Biblia, de las obras de la carne, de la antigua naturaleza, de la naturaleza pecaminosa. Y solamente hay una forma en que pueden desaparecer, y es que nosotros nos rindamos al control del Espíritu Santo de Dios. Una persona que es controlada por la incredulidad no se queda tranquila, aprovechará cualquier situación para cuestionar lo de Dios. ¿Y a dónde te conduce eso? A ningún lugar. Infelicidad, frustración, desánimo, ceguera espiritual y dolor siempre son el final de este tipo de mentalidad y de actitudes. Pablo le dijo a Timoteo, básicamente refiriéndose a cómo debería ser la característica principal de carácter de un hombre de Dios, o una de las principales, le dijo en 2 de Timoteo 2:24, le dijo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Así que, amado hermano, si usted está tratando constantemente de probar su punto, tenga cuidado, no vaya a ser que se esté alejando de Jesús
y que lo que esté manifestando realmente sea incredulidad con contienda. El otro elemento es que te conviertes en una persona falsa. Los fariseos van donde Jesús y les dicen que ellos quieren ver una señal, pero no cualquier señal, no, ellos tienen que ver una señal directa del cielo. Es como si le dijeran: bueno, Jesús, es verdad que has multiplicado el pan, es verdad que has echado fuera demonios, es verdad que has calmado la tormenta, es verdad que has sanado enfermos, pero lo que necesitamos ahora es algo del cielo y entonces te vamos a creer. Y eso podría ser lo que ellos estaban diciendo, pero no era lo que estaban pensando. Ellos querían desacreditar a Jesús, ese era el verdadero motivo. Y ellos ya habían decidido no creer, y lo que sencillamente estaban haciendo era actuar falsamente. Este tipo de mentalidad de si Dios me da la señal no creo, no me da una señal no creo, está ampliamente extendida en la sociedad actual y en la vida de muchas personas por el bagaje cultural, religioso o de enseñanza que han recibido. Pero esto es simplemente, hermano, terquedad mezclada con orgullo, ocultando la falsedad de un corazón incrédulo. Jesús siempre supo y sabe distinguir el corazón que le busca sinceramente del corazón que lo único que quiere hacer es probar su punto. Una cosa es poner al Señor a prueba en la fe, y otra cosa muy diferente es probarlo con incredulidad. Creo que una de las cosas que impide que muchos, por ejemplo, no reciban sanidad y otras bendiciones en el Señor es que sus motivos no son los correctos. No estoy diciendo que se hayan propuesto tentar a Dios, pero la obstinación del corazón y la búsqueda de cualquier señal para darle la oportunidad a Dios nos saca completamente del camino de la fe. Jesús no recibe oportunidades, nos las da a nosotros y las da bajo sus condiciones. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Primero, porque Él es soberano y eso no va a cambiar por nada. Y lo segundo es porque eso es lo mejor para nuestro caso particular, aunque no lo entendamos o lo creamos, que tiene que ser de otra forma. Entonces, revise su corazón y sepa, como ya hemos dicho, que si tú sigues a Jesús, las señales aparecerán. Así que seamos auténticos con Jesús. Y quiero terminar este punto. Mira, quizás muchos no ven la gravedad de lo que se está mostrando aquí, pero la incredulidad deliberada nos puede conducir a tentar a Dios muy sutilmente. Nuestros prejuicios pueden impedir que la fe sea liberada y que experimentemos más del poder de Dios. Así que yo no sé en qué punto está tu vida con Dios, pero lo que decía el escritor a los hebreos, quiero recordártelo. Él dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hay demasiado que ganar y nada que perder al confiar en Jesús. El segundo peligro es que puedes contristar a Jesús. La Biblia dice en el versículo 12: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En esta parte tenemos la respuesta de Jesús y su reacción ante la petición de los fariseos. Básicamente, la ceguera voluntaria de los dirigentes religiosos, dice la Biblia, que quebrantó el corazón del Señor. Una incredulidad tan grande y una intención perversa y malvada hizo que el alma de Jesús se conmoviera y un profundo gemido de tristeza saliese de su interior. Sin duda, Jesús está angustiado por esa decidida incredulidad y persecución implacable a los cuales le están sometiendo los fariseos. Entonces, la incredulidad le causa dolor a Jesús. No es algo que nosotros podemos tomar a la ligera como hacen muchos que tenemos dentro de las iglesias.
La incredulidad presenta un patrón que te aleja completamente de Dios, mientras te mantiene dentro del mundo de la religión. Si nosotros creemos que Dios está obligado a darnos constantemente prueba de su existencia u obrar según nuestros deseos, lo único que vamos a hacer es frustrarnos y alejarnos de Dios. Si creemos que con Dios nosotros somos los que ponemos los términos de la relación, vamos a terminar sumidos en la duda y vamos a perder esa relación. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que tenemos que recordar con relación al asunto de contristar a Dios con nuestra incredulidad. En primer lugar, usted tiene que recordar que Jesús también dice no. La respuesta primaria de Jesús fue una pregunta. Él le dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Y no podemos dejar de notar que la pregunta es completamente retórica. Ellos sabían la respuesta y nosotros también. Jesús está diciendo: ya ustedes han visto todo lo que necesitan ver para saber que yo soy el Mesías y que hago la obra de Dios. Así que ninguna cantidad de evidencia o de señales a ustedes les va a convencer, porque ya ustedes han tomado una decisión. Pero no solamente ustedes, fíjense que dice Jesús, sino toda una generación. Porque Él dice, ¿por qué pide señal esta generación? Mi amado hermano, vamos a leer el pasaje paralelo en Mateo para que usted vea. En Mateo 16:4 dice Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Allí se dan un poco más de detalle. Mire la caracterización que hace Jesús de la generación que le tocó vivir. Mala, se lo puse ahí entre paréntesis, moralmente corrupta es lo que significa malo ahí, y adúltera es que completamente infiel a Dios. Eso se sale de las ideas preconcebidas que nosotros tenemos de Jesús. Jesús amaba a las personas, pero no era ciego a lo que realmente somos capaces de ser y hacer. Aquí, al igual que en el pasaje que estamos analizando, Jesús da un rotundo no a la petición. De hecho, su no es enfatizado con la frase de cierto dijo. En otras palabras, Jesús está dando un énfasis y una seguridad total que ni un ápice del cielo se moverá para ceder ante un incrédulo deliberado. Tremendo. Nos parece asombroso que Jesús hable de esa manera. Fíjense si este asunto es serio. Se nos puede pedir a nosotros que probemos la existencia de Dios. Deberíamos nosotros ser sensibles, por ejemplo, a las preguntas honestas de quienes son auténticos buscadores. Pero no debemos ceder ante las demandas deshonestas de pruebas que son simples cortinas de humo que ocultan la negativa a creer. La respuesta nuestra debe ser la que Jesús dio. ¿Cuál fue la que dio Jesús? No se le dará ninguna señal a esta generación. Escuche, ¿quieres una señal? Lee las Escrituras, escucha mis palabras. Si no puedes ver a Dios obrando en mí, ninguna evidencia te va a convencer de lo contrario. Tu demanda es solo una expresión de incredulidad, es lo que está diciendo Jesús. Y no voy a entrar en tu juego malvado y perverso. Y por último, hay otro elemento. Aunque Jesús sienta tristeza y dolor por ti, eso no significa que te dirá que sí a tus caprichos e incredulidad para sentirse bien con él mismo. Nosotros no podemos manipular a Jesús de esa manera. La señal ya ha sido dada. Jesús murió, resucitó y ascendió, que es a lo que se refiere con la señal del profeta Jonás. Dios dice: si eso no es suficiente para ti, nada lo será. Por lo tanto, te digo que no. Ahora, hay otro elemento más. Si vamos por ahí, por contristar a Jesús con nuestra incredulidad, al final nos vamos a perder la verdadera señal. Los fariseos y los saduceos estaban tan enfocados en lo que ellos querían
o en el cómo ellos creían que deberían ser las cosas, que se perdieron la verdadera señal del cielo, que era Jesús. La Biblia dice que Jesús, luego de decirles que no, se fue del lugar y los dejó. Y esa es una clara advertencia para nosotros. Vamos a ver un momento más en el pasaje paralelo de Mateo, una parte de la respuesta de Jesús cuando ellos pidieron señal. Dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Irónicamente, esta gente eran mejores meteorólogos que teólogos. Podían reconocer que se avecinaba una tormenta con algo tan sutil como una tonalidad rojiza en la mañana en las nubes, que es lo que significa arreboles, pero no reconocieron la venida del Mesías a pesar de la abundancia de evidencia que estaba justo delante de ellos. Nuestra generación es igual. Creemos cuantas cosas salen en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero ignoramos 2000 años de misericordia de Dios, de su providencia y paciencia. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos dé una señal muy particular. Entonces, hay otro elemento más aquí. Hay un tiempo de consideración y atención con los que no entienden la verdad. Pero cuando estas personas que no entienden la verdad se convierten en personas tercas y peligrosas, no deberíamos dedicarle ningún tiempo más, porque es como echarle las perlas a los cerdos. Jesús, refiriéndose a los que se vuelven recalcitrantes y contumaces deliberados, dijo que es necesario dejarles. Él dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y esto es una clara advertencia para nosotros. El persistente rechazo de la luz produce inevitablemente oscuridad espiritual. Entonces, amado hermano, mire, el afán de las señales ha seducido a muchos. Los fariseos pidieron una señal por causa de su incredulidad. ¿Por qué la pedimos nosotros? En Marcos, por lo menos en esta parte de aquí, pedir una señal es falta de fe en Dios y es entristecer a Jesús. Creo que nosotros no deberíamos poner la carreta delante de los bueyes. ¿Qué le quiero decir con esto? Que sigamos con fidelidad a Jesús y las señales que han sido prometidas a los que creen vendrán. Y termino en esta mañana. ¿Se acuerda del personaje que le mencioné al principio de Voltaire, el que dijo aquellas palabras tan sinceras de que no creía en ningún milagro? Este hombre una vez le dijo a un amigo: fueron necesarios 12 pescadores ignorantes para establecer el cristianismo. Yo mostraré que un hombre solo puede destruirlo totalmente. Y además agregó que pasados 100 años de la Biblia no se iba a hallar ni una sola copia en manos de los hombres. Lo más irónico de los esfuerzos de este hombre es que 25 años después de su muerte, su casa fue comprada por las sociedades bíblicas de Ginebra y se convirtió su propia casa en un depósito de Biblia. Pero a la par, su imprenta fue usada para la impresión de una edición de las Escrituras. Ese es el problema de la incredulidad deliberada que a veces no entendemos. Usted puede creer a muchas personas en la vida. Usted puede creer en muchas cosas, pero no se le ocurra no creerle a Jesús. La historia y la experiencia de vida nos dicen claramente que los incrédulos no tienen esperanza. Déjame recordarte Hebreos 11:6 para terminar en esta mañana. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Él, hermano, es a quien debemos creer. Dios te bendiga en esta mañana y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo. Padre, mira cualquier vestigio de duda y de incredulidad
querido venir sobre la vida de tus hijos en este tiempo tan complicado y difícil. Dios, ¿qué podemos decir? Podemos descansar que tú eres el Dios que tiene el control y en ti somos y nos movemos. Así que afirma nuestros corazones en tu verdad, Padre, y no en las circunstancias de este mundo. Tú eres un Dios fiel siempre, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta hora.